Ahora sí, la voy a entonces, a ver, no se lo voy. No, mirá qué loco. Yo no tenía ninguna de las dos. Mirá, sacaron el en línea y el escribiendo de WhatsApp. ¿Sí? Sí. A ver. Tipo, no está más. Está todo Twitter con eso. ¿Sí? ¿Cómo aparece? A ver, fíjate. Ah, con razón, hace como 2 horas estoy pensando Actualizalo, que no, tiene, pero posta. que me anda mal el internet. ¿Lo viste?
Doctora, disculpe, no se le escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahí se la escucha. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de la prevención en la responsabilidad civil. Fíjense que es muy importante lo que está sucediendo ahora en materia de derechos, porque la prevención es la nueva función que establece el Código vigente a partir del artículo 1710. ¿Qué significa la prevención? La prevención es una herramienta que permite al juez intervenir cuando existe una desproporción real y efectiva en cuanto a lo que es la producción de un daño eventual. Nosotros en esta reforma de código se le da una gran prioridad al derecho de la persona humana, a la buena fe, a los actos abusivos, y se plantea fundamentalmente la prevención como una nueva función de la responsabilidad. No nos olvidemos que el Código de Vélez tenía una función resarcitoria, en cuanto a que, producido el daño, existía el deber de reparar dicho daño. Hoy el Código, en el artículo 1708, señala que las disposiciones del título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación, entendiendo que la prevención es una nueva función. Esta prevención emplaza el deber de reparar, es decir, este deber de reparar y de prevenir el derecho de daños. ¿Por qué? Porque lo que se busca esencialmente es que no se agrave un daño efectivamente sufrido o evitar un daño no justificado. En el caso de que el daño ya exista, se deben adoptar todas las medidas de buena fe conforme a las circunstancias, medidas razonables para evitar que se produzca el daño, disminuir su magnitud, y si tales medidas ya existen, disminuirla en cuanto a que se trata de que, en caso de que el daño sea producido por terceros, se tenga derecho a un reembolso del valor de los gastos en los que se incurrió para volver las cosas a el estado anterior y para no agravar el daño si este ya se produjo. El artículo 1710 lo que establece es el deber general de prevenir el daño, es decir, este daño no justificado, y diligenciar de todos los medios suficientes la intervención judicial para suspender o para no agravar el daño ya producido. Respecto de lo mismo, el Código de Vélez establecía algunos artículos que daban a entender esta función de tratar de interrumpir los hechos que pudieran llegar a ser dañosos para un sujeto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con referencia al derecho a la intimidad, se consagraba el principio de que ante una situación que agravara digamos, la moral de una persona, se suspendiera rápidamente con esta aplicabilidad de agravar una producción de daño. No se trata de reparar, porque muchas veces es imposible reparar, pero lo que sí se trata es de resolver las cosas para que no se vuelva irreversible la consecución de la producción y la promoción del daño. La persona que sufre el daño tiene derecho de iniciar la acción preventiva. Esta acción de prevenir trata de desestimar toda producción de daños injustificados. Esta noción de prevención es una nueva directiva tendiente a regular relaciones humanas en proyección a una sociedad que hoy es vulnerable. Nuestro ordenamiento jurídico realza lo que la doctrina y algunos artículos, vuelvo a insistir, desde el Código de Vélez ya lo señalaban. Por ejemplo, el artículo 1071 bis, que establecía que el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena publicando retratos o difundiendo determinadas cuestiones, el juez fijaría una indemnización equitativa a aquel que sufriera dicho daño. También se resaltaba el artículo
1717 y 1718 con relación a la función preventiva que podía consistir en evitar o disminuir la magnitud de daños que ya se hubieran producido. Hacía referencia también el artículo, con relación a lo mismo, el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 11 del nuevo código. El artículo 2500 del Código de Vélez disponía que en caso de una acción que tuviera por objeto que la obra se suspenda durante el juicio y que se manden a deshacer los hechos que pudieran llegar a ser perjudiciales para las partes. Acá en Mar del Plata, en la calle Luro y Guido, había un edificio en construcción y uno de los pisos de este edificio estaba en mal estado. Por lo tanto, se suspendió la obra, se volvieron las cosas al estado anterior y se corrigió el error. ¿Para qué? Para evitar la producción de daños posteriores. ¿Qué establece el código vigente? La acción preventiva. La acción preventiva es la acción por la cual se procede cuando una acción o una omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o su agravamiento. Y no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Esto ya lo establecía con relación a la Ley de Defensa de los Consumidores, el artículo 52, el artículo 41 y el artículo 42 de la Constitución Nacional también daban a entender estas acciones de prevención con relación a daños efectivamente sufridos. ¿Por qué? Porque ningún desarrollo humano está tendiente a la provocación de daños, más bien a la continuidad en la relación social y en la relación, digamos, de defensa de los derechos de toda persona humana. También hace vigencia a la digamos, No se escucha, profe. Se cortó el audio de vuelta. No se Doctora, escucha. silenció el micrófono. Doctora, ¿me escucha? a ver, chicos. Ahí está, perdónenme. ahí está. Bueno, ahora no se me ve, pero se escucha. Les decía que el código vigente, en el artículo 9, en el artículo 10 y en el artículo 11, hacen hincapié fundamentalmente a la buena fe y a la fundamentación de toda responsabilidad de los sujetos. Esta función preventiva lo que nos permite es constituir una acción para disminuir la magnitud de los daños provocados, y en caso de que este daño fuera causado por un tercero, se tiene derecho a reembolsar el valor de los gastos en que se incurran cuando exista un enriquecimiento sin causa. La acción preventiva procede conforme al artículo 1711 cuando una acción o una omisión antijurídica hacen previsible la producción de un daño, su continuación o su agravamiento, y no es exigible para la iniciación de la misma demostrar ningún factor de atribución. Se regula de forma expresa la acción preventiva y lo que trata de establecerse es que no se pueden permitir de ninguna manera acciones lesivas con relación a los derechos de las partes. Debe haber una conducta antijurídica, es decir, una acción o una omisión. Este hecho generador ilícito debe ser una amenaza en la producción del daño o el agravamiento o la continuación del mismo, y esta amenaza debe ser planteada por un peticionante de forma individual o colectiva. Y este peticionante debe demostrar un interés. El interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial, pero debe haber una posibilidad concreta de establecer cuál sería la incidencia del daño en caso de la producción. Hoy hablamos de los consumidores vulnerables. Todos somos vulnerables frente a determinadas situaciones. Cuando existe una adecuada relación de causalidad entre la conducta debida y el resultado probable, con el perjuicio que se pueda demostrar, es necesario plantear la acción preventiva. Entonces, conforme al artículo 1712,
estará legitimado para iniciar esta acción preventiva cualquier sujeto que demuestre un interés razonable en la prevención del daño, ¿sí? Este interés razonable demostrará que directa o indirectamente pueden sufrirse consecuencias inesperadas y injustificadas. Por lo tanto, la función de la prevención en la responsabilidad civil permitirá, a través del ordenamiento judicial, de manera oficiosa por las partes, interrumpir cualquier tipo de agravamiento que perjudique el derecho a la seguridad de las personas, a la salud, a la integridad física o psíquica, y entendiendo que el juez está habilitado para establecer cualquier medida precautoria que le permita interrumpir dicha acción. En la sentencia que va a establecerse con relación a la acción preventiva, esta sentencia tiene que admitir, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva y provisoria, las obligaciones de hacer, de dar o de no hacer, según correspondan, de acuerdo al criterio de menor restricción posible y de los medios idóneos para asegurar la eficacia y la obtención de la finalidad. Vemos que el juez, ante esta situación, lo que establece es una medida preventiva. Esta medida preventiva está dispuesta también de parte del juez de manera de oficio, entendiendo que la utilidad de la misma será suspender cualquier acción oficiosa, dañosa. El juez debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o transitoria, estas obligaciones con el objeto de impedir la producción o el agravamiento de daños, detener de alguna manera esta actividad que podría llegar a provocar una serie de propagaciones indefinidas de daños. El proceso que se utiliza para la acción preventiva es el proceso de amparo. Generalmente las partes se presentan ante el juez, ante el agravamiento en la producción de por ejemplo, por la producción de medicamentos que estuvieran en malas condiciones, y ante esta circunstancia, la parte puede presentarse ante el juez a efectos de suspender o retirar determinada cantidad de medicamentos de la plaza por la promoción o la producción de los perjuicios que esto suscitare. Lo que se busca fundamentalmente en una demanda por, por una cuestión de prevención, intentando reservar fundamentalmente los derechos que las personas hoy reconocen como derechos personalísimos, tratando de paralizar la producción de todo perjuicio injustificado. Es muy importante reconocer que el amparo es la forma más eficaz que tienen los abogados para tutelar este tipo de circunstancias. Son inhibitorias porque lo que se busca a través de la prevención de daños es volver al orden, volver a la situación anterior, y si hay una amenaza, que esta amenaza cese. Frente a una situación de peligro, una cuestión de razonabilidad y de buena fe, nos permite contar con medios idóneos que el juez, de acuerdo a su sana crítica y a sus amplios, facultades discrecionales que le otorga el artículo 1715, podrá, de alguna manera, volver a reestructurar la situación que ya les decía antes era gravosa. El juez siempre lo que va a hacer es plantear la situación y que no se agrave este daño que podría haberse no producido. Por eso fíjense que la acción preventiva y el deber de prevención que se consagra en el 1710 nos obliga a todos los sujetos a evitar causar un daño no justificado y, en caso de que el daño pudiera ya haberse producido, adoptar todas las medidas de buena fe
conforme a las circunstancias, para evitar que el daño se produzca o que se disminuya la magnitud del mismo. La función preventiva de la responsabilidad civil refiere a orden judicial, generalmente oficiosa para las partes o terceros, cuando la sustanciación de un proceso le ha dado al juez la oportunidad de tomar conocimiento de que es probable que un daño ya acaecido se repita o se agrave, en detrimento de sujetos identificados o no. La medida es aplicable particularmente en casos en los que está en juego el derecho a la seguridad y el derecho a las personas, es decir, derecho a la vida, a la salud, a la integridad física o psíquica de un sujeto. Además está señalar que estos poderes inherentes a la función que tiene cualquier juez, de acuerdo a la discrecionalidad que le otorga el artículo 1715, la proliferación del daño ocasionado o la producción de perjuicios futuros. Todo esto siempre debe ser planteado y ejercido con mesura, atendiendo particularmente a cada una de las causas. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de enjuiciamiento debe hacerse conforme a la buena fe. Entonces, cuando hablamos de la multiplicación de fenómenos de dañosidad que ante el advenimiento de la producción y la tecnología hoy se reclaman de manera trascendente, no se va a tratar de reparar, porque muchas veces resulta imposible reparar lo irreparable, ni volver atrás sobre lo irreversible, sino se trata de impedir que el daño se agrave, impedir la producción de daños injustificados. Hoy estamos frente a una situación muy especial, que es el grado de hipervulnerabilidad con la que se encuentran muchos sujetos. Hoy se nos exhorta como sociedad a tener en cuenta que va a haber una serie de planteamientos en la Ley de Defensa del Consumidor, tratando de que algunos consumidores, como por ejemplo los jubilados, o las personas con discapacidad, o algunas personas que requieran de algún tipo especial de tutela dentro del sector social, puedan reconocer en la función preventiva del derecho de daños la herramienta eficaz para tener acceso a la justicia, para que estas garantías que la Constitución nos ofrece puedan ser ejercidas conforme a la mejor circulación y el mejor acceso a la justicia. Todos somos iguales ante la ley. Ante circunstancias inesperadas, vemos afectados nuestros derechos más vulnerables. La ley nos permite, a partir del reconocimiento de esta función preventiva, iniciar reclamos en todo lo que se pueda determinar como un daño susceptible de ser sufrido. Es muy importante tomar en cuenta que ya las normas constitucionales, específicamente el artículo 42, le dan un valor supremo a la evitación de cualquier abuso propiciado para que el consumidor no pueda ejercer libremente su derecho al libre comercio o su derecho al desarrollo. Este procedimiento eficaz, expeditivo, nos da las adecuadas herramientas para que no existan obstáculos al momento en el cual se pueda tener acceso a la justicia. A través de la acción preventiva, y especialmente a través de la implementación de medidas cautelares, se puede volver a lograr que el auxilio judicial ponga las cosas en el lugar adecuado, para que no exista ningún tipo de aprovechamiento y de disminución en los derechos de cada uno de los sujetos. El Estado debe arbitrar todos los medios necesarios para que los consumidores en situación de vulnerabilidad gocen
de suficiente y efectiva protección administrativa y judicial. Fíjense, queridos chicos, que hoy, a través del reconocimiento de esta función preventiva, la responsabilidad nos coloca en un lugar a los abogados de atención suficiente, porque ya no interesa tanto la víctima y el resarcimiento económico, sino que cada uno de nosotros somos responsables directos de la no producción de daños injustificados. Y ante esta producción, el no agravamiento. Es muy importante la reforma que tuvo el Código vigente y fundamentalmente es muy importante la consecución de la asunción de este tipo de responsabilidad de cada uno de nosotros, fundados fundamentalmente, como ya se los dije, en el principio que rige todo el ordenamiento jurídico, que es el principio de la buena fe. Nosotros, a través de la función preventiva, podemos evitar causar daños no justificados y disminuir la magnitud y la prolongación de los daños que ya se hayan producido, tratando de disminuir cada uno de los perjuicios que las personas en estado de vulnerabilidad, que hoy somos todos, podamos sufrir. ¿Sí? Es muy importante el derecho de prevención, fundamentalmente en el daño ambiental. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo el avance tecnológico y la producción de agroquímicos causaron perjuicios del orden irreparable en los suelos, especialmente en Balcarce, especialmente en la producción digamos, de estas papas que se encuentran cerca de Sierra de los Padres, y que causaron realmente una serie de consecuencias que hoy las pagan todos los que habitan en la zona. El derecho de prevención permite que a través de la oficiación judicial se interrumpa cualquier daño que pueda ser después irreparable. Entendamos ahora que nos obliga, sobre todo en materia de legislación laboral, porque es muy aplicable también ahí, a que el empleador sea consciente de asegurar cualquier tipo de riesgo de trabajo y que no exista ningún tipo de posibilidad de que el empleado se vea agravado en las circunstancias de su salud y de su integridad física. Hoy se realza fundamentalmente en el nuevo código el valor de la dignidad humana. La persona humana y los derechos personalísimos pasan a ser un punto fundamental sobre el cual debe girar todo el ordenamiento jurídico. No podemos ensalzarnos hablándonos de los derechos subjetivos si estos no se respetan. Entonces, atentos que más adelante ustedes van a ejercer esta acción preventiva sobre todos aquellos derechos que se vean vulnerados y que tengan una causa, digamos, en cuanto al interés que se vea directa o indirectamente perjudicado, cualquier persona puede llegar a solicitar la suspensión de cualquier daño susceptible de ser producido. Decimos que se aplica en el daño ambiental, en el derecho de los consumidores, fundamentalmente porque todos somos responsables. ¿Alguna pregunta? Buen día, doctora. Buenas tardes. Perdón, la molesto. ¿Cuál sería el manual que usted recomienda para esta parte de la materia? Porque en Vallespinos y Ramos no están los daños, digamos. Mira, en realidad, fundamentalmente lo que se tienen que bajar son fallos. Ahora hay un fallo de Pergamino que nos habla del tema, y los artículos del código vigente son los que se establecen en los códigos comentados, por ejemplo, el código de Lorenzetti. Yo se los recomiendo porque trata muy bien el tema a partir del artículo 1708. Perfecto, gracias. ¿Entendieron?
Quedó claro, creo. Sí, Si no presenta ninguna complicación, es programas para la mañana y para la tarde. Si presenta alguna complicación, pero se para, se hace la neura,